propósito de esta información que comenzó a circular ayer, donde Trump, Trump lo hizo. En la conferencia de prensa no que habló pero de todo, y dice que Venezuela le va a entregar hasta 50 millones de barriles de crudo, de petróleo. Sí, mira, hay un posteo de las últimas horas, incluso dice el petróleo de América, con su rostro de fondo. Efectivamente, lo que ha anunciado Trump, mientras van 11 barcos petroleros rumbo hacia las costas de Venezuela, es que Venezuela le va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos, que esos millones de petróleo van a ser administrados por mí, dijo. Van a ser administrados por Donald Trump, por su administración. Evidentemente dijo, el ministro de Energía a cargo de esa área va a ser el supervisor de todo y prometió que aquí todos se benefician, que los dineros que se van a obtener luego de la venta en precio de mercado, lo aclaró, esto va a ser con el precio de mercado, parte de eso va a beneficiar, por supuesto, a Estados Unidos y también Venezuela, es decir, que va a ser un beneficio para ambos. Entonces, 50 millones de barriles de petróleo venezolano van a ser enviados a Estados Unidos los vende y en los dineros que se tengan de ello van a beneficiar a Estados Unidos y también a Venezuela. Y eso fue un punto bien importante porque con esos dineros en este acuerdo van a querer, en definitiva, volver a mejorar y reestructurar y también mejorar la situación de Venezuela. Eso es un acuerdo. A ver, varias cosas. Hay dos posteos, digamos, el día de ayer. Uno tiene que ver con el comunicado que el propio Trump, al parecer, firma, donde dice, sí, efectivamente yo ya negocié con el gobierno chavista, me va a entregar los barriles, los barcos van a estar ahí probablemente varios meses, van a traer el petróleo, yo lo voy a vender y esa plata yo la voy a administrar en beneficio de venezolanos y norteamericanos y además Chevron, ExxonMobil, Shell y otras compañías van a levantar la industria petrolera venezolana que fue desmantelada por el gobierno chavista, hay que decirlo, ¿eh? O sea, también se desmanteló PDVSA, se fueron los profesionales, la infraestructura, todo eso. Pero además hay un segundo posteo del Departamento de Estado, yo no sé si ustedes lo vieron, quizás lo podríamos mostrar, que dice, este es nuestro hemisferio y no vamos a permitir que nadie ingrese a él, vamos a protegerlo, que es el posteo que comenta el presidente de la República, Gabriel Boric, que apunta en la misma dirección. Mira, yo ayer leí, pensé, reflexioné, miré, escuché varios puntos de vista. Hay un tema que tiene que ver con el petróleo sin duda, pero yo creo que lo que está haciendo Donald Trump, que en un principio pensamos que era una suerte como de clave liberadora en términos políticos de Venezuela, que ojalá así sea, o que termine, si hay una consecuencia positiva de todo esto, es que Venezuela recupere su democracia. Pero lo que Trump nos notificó ayer es algo muy importante y que hay que mirarlo en su mérito y en su profundidad. Y es que básicamente el derecho internacional ha quedado absolutamente al margen, que hoy día estamos entrando a un orden mundial donde las potencias comienzan a administrar el planeta con áreas de influencia, tal como lo hicieron hace 60 o 70 años. No es menor lo que publica el New York Times de que Rusia y Estados Unidos negociaron el ingreso a Venezuela y Putin le dio luz verde a Trump mientras Trump no se metía en Ucrania. Por lo tanto, para países como los nuestros, que son pequeños, porque los países grandes, las grandes potencias, la verdad es que no necesitan del derecho internacional. Tienen otros elementos de poder que les permiten protegerse, ¿verdad? Y marcar áreas de influencia. Pero los países medianos y pequeños como los nuestros quedamos en un limbo. Quedamos en un limbo porque hoy día Trump efectivamente está diciéndonos a través del posteo del Departamento de Estado que este lado del mundo es su área de influencia y que la va a administrar bien, mal o más o menos, digamos. Y frente a esa realidad, los demás países tienen que actuar en consecuencia. Hoy día Naciones Unidas y OEA son prácticamente una anécdota. Sí, estábamos hablando del hemisferio occidental, que no lo ha ocultado tampoco el gobierno, ni tampoco Donald Trump, y es parte de lo que se ha instalado
luego de un escrito que ha emitido la administración desde el mes de noviembre y que tiene que ver también con todo esto de la doctrina Monroe, pero Dunroe, o sea, como de Donald Monroe, hacen una conjunción de palabras. Volviendo al tema petrolero, que van en estos momentos más de 11 buques de la petrolera Chevron, que es, ¿por qué solamente esa hasta ahora? Porque recordemos que es la única que estaba operativa con luz verde, porque la otra se les prohibía por el tema de las sanciones que se le han aplicado todos estos años por parte de Estados Unidos a Venezuela. Por eso son 11 petroleros, al menos 11 petroleros de Chevron, los que ya van en camino rumbo hasta Venezuela, van a estar siendo esperados y atracarán en dos muelles clave, donde aún están ahí, evidentemente, si es el régimen chavista o madurista el que sigue operando todo, manteniendo, según Delcy Rodríguez, son ellos los que siguen manteniendo el control de ese régimen, a pesar que Donald Trump dice que están a cargo de ellos, pero más allá de eso sí se le llega a este acuerdo. Y este es un acuerdo donde nadie, en definitiva, Trump no oculta absolutamente nada. Su prioridad en todo lo que ha llevado adelante es el petróleo, y ahora hace este segundo posteo donde da a conocer que van a haber esta venta de entre 30 y 50 barriles que se lo envía y lo tienen que hacer. Dicen que una operación de este tipo, debido a la alicaída explotación del yacimiento petrolero, estamos hablando que Venezuela tiene las fuentes de petróleo más grandes del mundo, luego viene Arabia Saudita, lo hacían entre 3 y 5 meses. Esto en la industria del pasado, en los momentos de la época dorada, la verdad es que era mucho más activa, mucho más rápida, se explotaba y se refinaba ese petróleo tan apetecido por el resto del mundo. Ahora la gran pregunta que pasa es con los otros países que quieren hacer comercio con esto. Bueno, Trump fue clarísimo en la primera conferencia que brinda una vez que es detenido Nicolás Maduro, y dice: cualquier persona o país, en este caso, que quiera establecer un comercio con el petróleo de Venezuela tiene que pasar por mí primero. Pero la pregunta es... Yo soy el gran administrador. ¿Qué pasa si Trump necesita otro recurso natural? Bueno, ampliamos entonces el análisis. Ese es el análisis. Lo que pasa es que el yo creo análisis que... lo podemos pasar ahora si quiere incluso a Groenlandia. No. Que es el tema de ahora. Yo lo que digo es lo siguiente, sí, me parece que lo del petróleo es fundamental. Lo del petróleo es la columna vertebral, lamentablemente, porque muchos de nosotros, y me incluyo, a lo mejor fui muy ingenuo, pensamos que aquí había una acción a lo mejor transgresora del derecho internacional, pero liberalizadora para Venezuela, y al correr de los días me doy cuenta que no sé si está dentro de los horizontes del Departamento de Estado necesariamente, pero más allá de eso, yo creo que el tema venezolano y el tema del petróleo no ha sido ocultado por Donald Trump, nos ha llevado a una suerte como de sincericidio brutal. Yo creo que Donald Trump, además, lo que hace distinto a Donald Trump es que ha visibilizado todo el patrón norteamericano que ha sido permanente en el tiempo. Sí. Mira, yo tenía acá una... O sea, dices tú, no era el tema de restaurar la democracia, sino pero en Irak tampoco fue así. No, pues las armas de destrucción él masiva, transparenta, en fin, sino que... Algo que sí transparenta que el interés de Estados Unidos es el petróleo. Pero puede seguir el régimen en tanto sea... le sirva y sea condescendiente en el tema del petróleo. Bajo la retórica de la seguridad nacional de Estados Unidos, que es la misma retórica que está empleando para Groenlandia. Por eso están todos los europeos, sobre todo los daneses, alarmados y atentos a esto, porque en Groenlandia dice que está peligrando la seguridad nacional de Estados Unidos, porque en Groenlandia está lleno de buques rusos y chinos, que los daneses no han hecho nada al respecto, cuando sabemos que en Groenlandia están los yacimientos de las tierras raras, claro, el azufre, el cobre, combustible. En el fondo, su fin es... Pero mi pregunta es... recursos naturales para enriquecerse aún más Estados Unidos. A Trump le quedan 3 años, ¿verdad? 3 años con una elección de mitad de periodo que podría o no pegarle políticamente, no lo sé, depende del resultado a final de año, ¿verdad? Bueno. Del Congreso. Si nos salimos del tema del petróleo y lo miramos en sinóptico, o sea, desde un punto de vista un poco más general, y nos preguntamos desde este lado del mundo, ¿qué posición nos conviene tomar desde Chile o desde este lado del mundo
para un orden internacional que es claramente distinto al que estábamos acostumbrados hasta hace 10 años, ¿me entiendes? O sea, porque lo que Trump hizo en Venezuela no es nada distinto a lo que hizo Putin en Ucrania. Putin, cuando empieza a ocupar parte de Ucrania y bombardea incluso hasta edificios administrativos en la capital, en Kiev, también la verdad es que desconoce por completo el orden y el derecho internacional. Entonces, me parece que la reacción de América Latina ha sido sumamente tardía, porque no es un tema que tiene que ver con Venezuela particularmente o de rellenar, digamos, los cargueros norteamericanos de petróleo. Ese es un elemento que responde a una lógica planetaria. Hoy día es el petróleo, mañana es el oro, pasado mañana es otro interés. El litio, cobre. Da lo mismo, Estamos pero todos en alerta. lo que te están diciendo aquí es las superpotencias del mundo. Ahora el mundo va a funcionar no de acuerdo al derecho internacional simétrico, sino que a la cantidad de poder que reúnen los países. La fuerza. Militar, económica, social, política, despliegue diplomático, consular, porque el poder se mide de diferentes formas. ¿Qué pasa con los países que desde esa óptica tienen mediano o pequeño poder? ¿Qué hacemos? ¿Nos alineamos? ¿No nos alineamos? ¿Generamos un arco de resistencia? ¿Creamos una suerte como de instancia multilateral para relacionarnos con los poderosos? ¿Nos aliamos a los poderosos? Yo no estoy contestando estas preguntas, las estoy poniendo sobre la mesa. Creo que yo tengo la respuesta. A ver. Y eso ya pasó con la política arancelaria de Donald Trump. A ver, cada uno negocia como puede. Pero si así fue. No te digo. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasó con la política arancelaria de Donald Trump? Empezaron todos a defenderse a sí mismos. Bueno, y puede eso ser, frenó. ¿no? Y veamos cómo se que ahí está la recibe respuesta, todo esto. porque tú dices en el amplio, en la gama militar, sí sabemos, el país más fuerte del mundo en lo militar, en lo defensivo, pero aquí en lo económico ya lo aplicó Donald Trump con el resto del mundo. Y todos agacharon el y todo indica... hicieron transacciones. Entonces, perdón, siguiendo esa línea. Y se quedaron callados. Ya, pero en esa línea. Otras temáticas como Venezuela, por ejemplo, o tomar un rol mucho más activo. El caso Quiero de llevarlo a Lula, lo por doméstico, ejemplo, pero por la política arancelaria ante el temor de que le aplicara a Estados Unidos. Entonces eso lo frenó. Siguiendo tu línea, me voy a quedar con tu línea que tú planteas, que me parece interesante. ¿El presidente electo José Antonio Kast debería viajar a Washington? ¿Debería inmediatamente abrir canales con Donald Trump, protegerse, blindarse, hacer concesiones, poner ciertas demandas sobre la mesa, independiente de lo que haga Perú, Ecuador, Bolivia? No sé, estoy planteando, estoy llamando como a un pensamiento reflexivo, porque yo creo que no nos podemos quedar mirando esto como, no, es que es el petróleo, sí, se robó el petróleo, y haciendo unas fichas de Trump como quiere robar petróleo. Ese es un elemento de algo mucho más grande y que nos va a tocar en algún momento. Históricamente nos llevamos mal con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Con problemas ahí además, ¿no es cierto? En eso es lo que quiero decir. Oye, ¿cómo se recibe esto en Venezuela? Fíjate que ya dijo Trump ayer que este dinero del petróleo se va a repartir entre el pueblo venezolano y también el norteamericano. Vamos a tomar contacto con Fernando Tineo a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Fernando? En vivo desde Caracas. Buen día. Hola. Hola, saludos para todos allá en el estudio, por supuesto, a la audiencia. Bueno, aquí esperando la repercusión de esto, ¿no? Porque 50 millones de barriles de petróleo no se extraen de manera fácil y rápida, ¿no? Y se trata de mucho trabajo y sobre todo muchas empresas trabajando para poder cumplir con esa meta. Acá en Venezuela hoy solo trabaja Chevron y a duras penas entre Chevron y PDVSA extraen casi 1 millón de barriles diarios de petróleo. Entonces, para que se pueda cumplir con esta meta, bueno, van a tener que venir muchas empresas y hasta el momento, al menos las voces que uno ha escuchado hasta ayer de las empresas estadounidenses es que hasta que Venezuela no se estabilice, digamos, políticamente, no creen que puedan venir a invertir un solo dólar en nuestro país por el riesgo jurídico que implica colocar una empresa acá, invertir el dinero y que después te vayan a expropiar la empresa, por ejemplo. Entiendo, pero yo eso, tengo entendido que ExxonMobil ya está en conversaciones con el secretario de Energía
No Sí. sé si eso abarca a otras compañías como Shell u otras que tienen capitales, digamos, multinacionales. Pero, ¿cómo esta decisión económica conversa con el relato político de Delcy Rodríguez? Yo ya no entiendo nada. O sea, Delcy Rodríguez se muestra resistente, luego no, luego se muestra resistente de nuevo, luego dice que pide un gobierno de cooperación, luego de nuevo no, luego liberan a Maduro, luego se olvida de Maduro. O sea, ¿cómo poder entender o entregarle cierta coherencia al relato de este nuevo gobierno chavista? ¿Es Venezuela hoy día un protectorado económico de los Estados Unidos? Es la pregunta que todos nos hacemos acá. Bueno, es que esto no es la primera vez que sucede. Ya sucedía también con Nicolás Maduro, que delante de las cámaras, delante de sus seguidores, había un discurso, digamos, haciendo frente a Estados Unidos, y por detrás estaba conversando tanto con el gobierno de Biden o con el gobierno de Donald Trump para que Chevron, por ejemplo, que es la única operadora en este momento en el país, siguiera trabajando y siguiera cavando pozos y siguiera extrayendo petróleo para tener alguna entrada de divisas. Entonces, por un lado yo tengo un discurso frente a Estados Unidos y por el otro sigo haciendo negocios con Estados Unidos. Así ha sido desde hace algún tiempo para acá. Porque ayer se conoció además la noticia, es que esto es muy loco, de verdad. Yo ayer lo conversaba con Julio, mira, es demencial lo que estamos viendo porque no se entiende, no es coherente, es un orden y un relato completamente nuevo. Mientras Donald Trump publicaba esta suerte como de recarga petrolera, de concesión petrolera máxima, que va a tomar 11 cargueros y que probablemente va a tomar varios meses, porque no es subir 50 millones de barriles en un barco y llevárselo. O sea, esto va a durar 6, 7, 8 meses, hasta un año, probablemente. Y además decía, yo voy a comercializar y voy a administrar esa venta. Ese petróleo entra como liquidez a los commodities norteamericanos. Exacto. O sea, salen del mercado venezolano y probablemente después Trump les paga un derecho, no tengo idea. Mientras eso ocurría, se conocía una información que quiero confirmar contigo, mi querido Fernando, es que el régimen ha llamado a pesquisar a cualquier persona en el país que haya apoyado o haya entregado información para dar con el paradero de Nicolás Maduro. Ha decidido perseguir a aquellas personas que por alguna eventualidad hayan tenido algo que ver directa o indirectamente con esa captura. Mira lo disociado. Entonces, ¿eso es efectivo? ¿Es verdad? Claro, recuerden que hay un decreto de conmoción exterior acá en Venezuela, inclusive firmado por Nicolás Maduro, y tiene fecha del 3 de enero, ¿no? Algo que hace que ya el decreto sea muy raro de por sí, o que no tenga o no revista de legalidad, ¿no? Sí. Pero bueno, ese decreto de conmoción en el artículo 5 dice que autoriza de alguna manera a las policías nacionales, locales, que registren a las personas. Ya hemos visto, hay registros fotográficos de eso, de personas en las autopistas paradas en la alcabala y los funcionarios policiales revisando los vehículos, revisando los celulares sin orden judicial para poder hacer eso. Y bueno, me imagino que buscando una prueba, una fotografía, porque aquí cualquier cosa es una prueba para el Ministerio Público y para un tribunal, y con eso acusarte de traición a la patria, de conspiración. Ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Oye, Fernando, ¿y cómo se explica todo o cómo entienden ustedes lo que está ocurriendo ahora cuando se ratifica ahí a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez? Cuando hay como declaraciones tan contradictorias, se anuncia que se va a perseguir a quien entregó algún tipo de ayuda o colaboración, pero por otro lado también, no sé, surgen versiones de traición al interior del mismo círculo cercano. ¿Cómo se explica lo que está pasando? ¿O cómo lo entienden? Bueno, digamos que de lo épico que ocurrió el sábado, épico por calificarlo de alguna manera, porque en el país no habíamos visto nada igual, solo en alguna película o en algún escenario bélico en otro lugar del mundo, pero no aquí. Bueno, desde esa experiencia del sábado hasta la visita de Delcy Rodríguez ayer al cuartel de la montaña,
bueno, se ha paseado por distintos escenarios lo que ha ocurrido en el país, desde algún tipo de información que alguien entregó al gobierno estadounidense sobre la ubicación de Nicolás Maduro exacta de esa noche, bueno, hasta comenzar a destituir generales que tenían a cargo la seguridad y la contrainteligencia en el país, como el mayor general Javier Marcano Tábata, quien era el director de la DGCIN y que también era el encargado de la Guardia de Honor Presidencial, y que esa noche, bueno, no funcionó y Nicolás Maduro fue llevado a Estados Unidos por este grupo Delta Force. En su lugar, y si estamos viendo, por ejemplo, las imágenes de Delcy Rodríguez en el cuartel de la Montaña, hay un general que la está acompañando que se llama Gustavo González López. Es el nuevo director de la DGCIN y también el nuevo representante de la Guardia de Honor Presidencial. Es decir, ella debe tener mucha confianza en González López, que ahora lo designa como la persona que lo va a cuidar o la va a cuidar en este periodo mientras esté en la presidencia. Sí, esa es la noticia más fresca que tenemos desde ahí, desde Delcy Rodríguez, que ha nombrado este nuevo jefe de la Guardia Presidencial, luego de que más adelante vamos a hablar de los anillos de seguridad que tenía Nicolás Maduro y que fueron vulnerados, sobre todo el primero y el más impenetrable en la historia, que tiene que ver con el círculo de seguridad cubano.